Shalom, shalom. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Vamos a ir con las leyes de Shabbat. Entonces, no sé si alguien quiere preguntar algo. Eh, si queda alguna duda de la semana pasada. Dijimos que vamos a empezar a estudiar el libro de Pnei Halajá. Entonces, aunque ya habíamos empezado los primeros tres trabajos con el otro libro, pero que dijimos que está demasiado resumido, entonces vamos a empezar con este. Con Pnei Halajá. Hoy día vamos a ver algunas cosas que tal vez ustedes se acuerdan de la última vez y tal vez ya se va a repetir un poco, pero ahora va a estar más ordenado con el Pnei Halajá. Entonces, si no hay preguntas, si alguien quiere preguntar algo o si no, empezamos. Muy bien. Entonces, vimos la semana pasada Joresh Besorea. Joresh es arar la tierra y Zorea es sembrar. Y estamos todavía en Zorea, en sembrar. Ahora viene la letra Dalet, el cuarto punto, que dice Ashkaya. Shalom, Ra. Shalom, shalom. Dice así: Ashkayat Atzmahim, Asura Mishun Sriya. Como habíamos dicho, regar las plantas está prohibido porque es una toladá, un derivado de la prohibición de sembrar. Ashkaya Mesayal Letzmiha, porque el regar está ayudando a que las plantas crezcan y pertenece a sembrar. אבל לפני כניסת השבת מותר לפתוח את צינורות השקיה o את הממטרות. Pero antes de Shabbat está permitido prender ¿cómo se llama? Las cosas para regar, la manguera o dejar corriendo mamterot. ¿Cómo se dice esto que riega automático? El riego. Sí, entonces tú prendes esto y todo está regando automáticamente. Entonces, si la prendiste antes de Shabbat, no hay ningún problema que riegue. Porque todas las prohibiciones de Shabbat, todos los trabajos de Shabbat, de cuando tú lo haces en Shabbat, como vamos a estudiar más adelante cuando hablemos de cocinar, por ejemplo, si tú dejas algo en el fuego, algo en una plata eléctrica donde se calienta la comida antes de Shabbat y está crudo y se cocina en Shabbat, no hay problema, porque la prohibición es que tú hagas la acción en Shabbat, pero si la hiciste antes de que entró Shabbat y se cocina, no pasa nada. Igual acá. Entonces, si tú pusiste la manguera antes, no hay problema que siga en Shabbat. וכן מותר לתכנת מחשב שיתחיל את פעולת ההשקיה בשבת, o también tú puedes programar un computador que pueda empezar el regadío en Shabbat a la hora que tú lo programaste. Hoy lo Shabbat Yudí no sé porque en Shabbat tú no hiciste ninguna acción. Todo lo preparaste desde el viernes, entonces no hay problema. מי שפתח את צינורות השקיה לפני שבת רשאי לסוגרם בשבת מפני שאין בסגירתם שום מלאכה. También hay otra cosa, si tú prendiste la llave para regar el jardín o lo que tú quieres regar, el campo, lo que tú necesitas, tú lo puedes apagar, puedes cerrar la llave en Shabbat, porque no es ninguna melajá, no es ningún trabajo. Cerrar el agua que pare de regar, cerrar la llave, no es ningún problema, aunque lo haga en Shabbat. Sigue el Rab Melamed y dice así: Aojlim Begina, los que están comiendo en el jardín, Srikin Lizael Shelo Litol Yedem Alatzmachim o Keneget Ashorashim Shelaem. Una persona que está comiendo en el jardín tiene que tener cuidado de no hacer Netilat Yadayim, lavarse las manos eh, sobre todo tipo de vegetales que hay ahí o sobre sus raíces. Y dice el Rab, y si tiene unas plantas chicas, pequeñas, que la raíz de ella debe ser pequeña, la prohibición en ese caso va a ser solo cerca de la planta, porque si no va a llegar a una planta que hay ahí, no a las raíces de ella, no está haciendo ninguna prohibición.
Ubetzmachim Gdolim, y si son plantas más grandes, entonces está sobre todo el lugar donde pueden estar las raíces que se expanden más, está prohibido. Aquí trae el Rav también una opinión de un Rav que era muy famoso, Faradí, que era el Kaf HaHaim, y el Kaf HaHaim dice algo, dice así: Shelo al atzmachim o shorashim mutal lishpoch mayim. Frente a, no sobre una planta o sus raíces se puede derramar agua. ואף על פי שייתכן שהמים יגיעו לבסוף לשורשי צמחים שיצמיחו שם צמחי בר, aunque tal vez el agua puede llegar al final a un tipo de planta que no es tuya, que es un vegetal que está ahí natural y se va a regar. En vez de Isur o el Beino Mitkaben Lekaj. Dice el Kaf HaHaim que está permitido porque no es seguro que llegue. Nosotros dijimos que cuando tú haces una acción y no es seguro que ocurra la prohibición y ocurra al final, no pasa nada, porque tú hiciste algo permitido, tiraste agua, dice el Rab acá, donde no hay plantas para nada, y no hay ninguna, así permite el Kaf HaHaim. Yo no había escuchado esto, pero el Kaf HaHaim lo trae el Rab Melamed acá, que si es un lugar donde no hay plantas ni raíces, tú podrías tirar agua en ese lugar, porque no estás regando una planta, tirar agua a la tierra no es problema. Solo va a decir acá en la ley que viene que si tú tienes una tierra que está preparándose para sembrar algo, en ese lugar no puedes tirar agua porque la blanda la tierra es parte del trabajo de arar, que es para preparar la tierra para sembrarla después. Entonces, pero Kaf HaHaim dice así: si en un lugar que no hay planta ni raíces ahí cerca, y tú tiras un poco de agua, como no es seguro que se riegue una planta, y tú no tienes intención de regar, estaría permitido según su opinión. Y así lo trae acá el Ram Melamed. Pero dice después: Azul lishpoch maim al karka shelo, sheraui shelistol batzmachim. Pero está prohibido tirar agua a una tierra que está adecuada para plantar todo tipo de vegetales. Mimnei she'amayim merakejim et hakarka, porque el agua ablanda la tierra y la prepara para, para plantarla después. Y esto es el trabajo de arar la tierra, de Joresh, que era lo que vimos al principio, de preparar la tierra para plantar. Entonces, si un lugar donde está apto y tú vas a querer plantar, tal vez ahí no se puede tirar agua. Eso es lo que dice acá en Raf. Hasta acá este punto de regar. Seguimos. Esto también lo vimos la última vez en el otro libro. Quinto punto, dice así: Shimush bekior shemeiman nishpachim bechatze. Un lugar donde tú puedes lavarte las manos, pero tiene una manguera que va a la tierra y puede regar allá plantas. Y no sé si se acuerdan que hablamos de eso. Aquí lo trae también esta ley, el Ram Melamed. Vamos a ver lo que dice acá. Si alguien quiere preguntar, por favor puede preguntar. Kior shamayim nishpachim letochos dormin derech sinor benishpachim al karka shegdelim batzmachim. Tú tienes un lavamano y que tiene en el jardín, y de ahí tiene una manguera que cae a las plantas, el agua. Asur לכל מי שמעוניין להשקות את הצמחים לשפוך מים לכיור הזה בשבת. Está prohibido para toda persona que tiene interés de que esa agua llegue a las plantas, que ocupe ese lavaplato o lavamano en Shabbat. Porque como él tiene interés de que las plantas se rieguen, entonces está haciendo la prohibición de regar al final. בקל וחומר שאסור להשתמש בכיור זה בשבת, אם מלכתחילה סידרו את הצינור כדי להשקות את הצמחים. Y seguro que si tú hiciste esto con querer, lo preparaste esta manguera que llegue justo a las plantas que tú estás interesado, seguro que no se puede ocupar esto en Shabbat. Aval, pero
Lemi shelo echpat lo meashkaot atzmachim. Pero si a ti no te interesa para nada el regar las plantas, Kigon shem enam shelo, por ejemplo, que no son tuyas, Beu eino meunian betzmijatan, y no tiene interés que estas crezcan. Ledad poskim rabim, mutal ishtamesh bekior. Eso es lo que dijimos cuando estudiamos al principio. Según muchos rabanim permiten esto. ¿Por qué? Va a explicar el Rab. Lambrot shamaim yashkuet atzmachim. Entonces, si tiene este tipo de lavaplato y hay una manguera que llega a las plantas y a ti no te interesa, no es tuyo, por ejemplo. Entonces dijimos que esto se llama psik reisha porque aunque tú no estás haciendo algo permitido, que es lavar los platos, lavarte las manos, pero como va el agua para, para las plantas, entonces generalmente, como dijimos al principio de esta ley, está prohibido. Pero si a ti no te importa el regado, también está prohibido. Pero si tú haces una acción de los sabios, como va a decir ahora que esta agua que va a caer no cae directa, sino se llama grama, se está causando que caiga, también está prohibido. Pero como acá se dan los dos casos juntos, aquí no te interesa y también es grama, muchos rabanín permiten esto. Entonces dice el Rab acá, dice, "Bomnam ashofech mayim yeshirot al atzmachim, gam mimeno mitkaven להשקותם עובר באיסור". Aunque nosotros sabemos, si a ti no te interesa regar las plantas, pero tú tiras el agua directo a ellas para lavarte las manos ahí, directo, está prohibido. Ulam kan, pero acá dice que hay, también es grama y también no te interesa, porque el agua no cae directa, cae al recipiente, al lavaplato y de ahí se va y llega después, después llega, ¿cómo se llama? No por tu mano directa, sino se causó un regadío y también no te importa. En ese caso dice el Rab que muchos Rabanim permiten. Espero que no sea complicado, que cuando lo estudiamos la primera vez hablamos bastante de eso. Espero que si alguien quiere preguntar, podemos hablar un poco más de esto para que se entienda un poco mejor si necesitan. ואם המים שזורמים מהכיור מגיעים לצמחים שכבר הושקו יותר מכבד צורכם, כגון שירדו עליהם גשם רב, ¿qué pasa si entonces dijimos que si tú tiras agua directo, aunque no te interese, está prohibido, pero si hay dos, el tirar indirectamente, tú tiras al recipiente y de ahí después caen solas a regar y tampoco no te importa, hay muchos rabanín que permiten. Pero si el lugar estaba ya, había llovido, por ejemplo, o ya había caído mucha agua, y esta agua que va a caer no se necesita, todo, ahí en ese caso no hay problema de permitir, los rabanín permiten, dice acá, o sherabim nishpehu aleem miakior, גם מי שמעוניין בצמיחתם הצמחים מוטל להשתמש בכיור, הואיל ואינו מועיל לצמיחה כלום. Y dice, en ese caso, permitiría a los rabanim, o sea, en este mismo recipiente donde tú estás tirando agua para lavarte y cae después, que dijimos que hay rabanim que permiten y no, si ya llovió y cayó mucha agua, se permite, y no solo eso, aunque tú estés interesado en que haya agua en las plantas, porque como tú no estás haciendo nada, ya está tan regado que el agua, no se necesita el agua que está cayendo ahora, aunque tuviera interés que se regara, no habría problema, dice Rab. Otro caso que dice acá el Rab sobre, dice así, otro caso que da, Im yardu geshamim besukot. Si en Sukkot cayó mucha lluvia, estamos en la Sukkah y está lloviendo mucho,
וכדי שהסכך בסוכה לא ירטבו, כיסו את הסכך בגגון. Y hay gente que hace la azúcar dentro de la casa. Hay un techo que se abre y entonces el azúcar está cayer porque está al aire libre. Pero si empieza a llover, ellos pueden cerrar el techo. Y entonces la azúcar no se les va a mojar, no pueden cumplir la mitzvah de Sukkot en ese momento, pero igual, como está lloviendo, no pueden cumplirla igual. Entonces cerraron el techo por la lluvia. ¿Qué pasa ahora? Dejó de llover y quieren volver a sentarse en la azúcar. ¿Y qué va a pasar cuando tú abres el techo de nuevo, que hay mucha agua acá? Va a caer al jardín y se va a regar. Entonces dice el Rab, si cayó mucha agua de lluvia y el jardín ya no necesita más agua, tú no vas a tener problemas de abrir esto, porque el agua que va a caer ahora por tu acción, el jardín no lo necesita para nada. Pero si no cayó tanta agua, y esto va a ayudar a las plantas, va a ayudar a un poco el regadío en Shabbat o en la fiesta, no va a poder abrirlo, en ese caso. Solo si está, como dijimos antes, si el jardín ya está totalmente mojado y tú quieres lavar las manos ahí o hacer esta acción o abrir ¿cómo se llama? El techo, entonces, como no va a haber ningún beneficio en el jardín, se podría abrir, pero si no, no. Hasta acá con sembrar. Ahora viene Kotzer, el tercer trabajo que alcanzamos a ver la última vez y de ahí vamos a seguir con trabajo nuevo. Y tal vez algunas cosas vamos a repetir como dijimos. Entonces dice así, Vav, sexto punto, Kotzer. Kotzer es cosechar, es cortar algo, como va a explicar acá el Rab. Melejet Kotzer y Melajá amenateke davar mi mekor gidulo. ¿Qué es lo que es Kotzer? Es algo cortar algo de donde está creciendo, del lugar donde creció. Kedugma Kotzer Tevua. Por ejemplo, cortar cereales o uvas o dátiles o aceitunas y higos, todo tipo de fruta. O cortar una fruta o una rama. Todo esto dentro en Shabbat queda prohibido dentro de la prohibición de kotzer, que es cortar, cosechar. ובכלל זה אסור לקצות את עצי סרק להסקה או בניין. También está prohibido no solo frutas, sino cualquier uso del árbol. Si tú quieres cortar leña de un árbol, cortarlo o cortar rama para poder encender un fuego, está prohibido. Para una construcción también está prohibido. Aunque sean árboles que no son de frutos, también está prohibido. וכן אסור לתלוש עשבים שגדלו על הכתלים ופטריות שגדלו על אוזני הדלי. También está prohibido sacar todo tipo de vegetales o se crecieron en una como pared, crecieron en una pared por alguna razón, o hongos, por ejemplo, y tú los sacas del lugar donde están recibiendo su vida, donde ellos absorben la humedad y esto, y los sacas de la pared, aunque no estén en la tierra, también está prohibido, porque está desconectando este tipo de fruto, de vegetal, de su lugar. וכן אסור להוציא מהמים גרים אבוקדו o ענב שהיכו בהם שורשים. Y también si tiene, como dijimos, aguacate creo que dijimos que se llama, que estaba en un vaso con agua y estaba sacando raíces, no lo puedes sacar de ahí. Y también una rama que sacó raíces no se puede sacar aunque sea sobre agua solamente. מהתורה אין איסור לכתוב פירות, ענפים בעלים, מעץ שהתייבש לגמרי. Dice el Rab que de prohibición de la Torah no hay si uno corta
frutas o ramas o hojas de un árbol que está totalmente seco, que ya murió parece. Shoil Vaetz Eno Yonek Hayud Mi Adama, porque él, como ya no está absorbiendo vida de la tierra, Ena Kotem Menatek Dabar Mi Mekon Gidulo, no se considera que tú estás cortando algo del lugar donde estaba viviendo. Ulam Kenyon Shadabar Nirake Kotzer Asruzot Jajamim. Pero como esto pareciera alguien que te va a ver, va a pensar que tú estás cortando, prohibieron esto los sabios. Aval Anaf Sheniksatz Meaet Berev Shabbat. Pero una rama que fue cortada antes de Shabbat, Kevan Shenikal Ain Shu Menutak Mimekor Hayuto, Embo Yoter Isur Kotzer. Pero una rama que ya la cortaste, también dijimos esto la última vez que estudiamos, que si tú cortaste una rama antes de Shabbat, de ahí se pueden sacar frutos, por ejemplo, como los bananos, como los plátanos, o la uva que tienen del racimo, que como están cortadas de antes, no hay problema. Embo, yoter y sur kotzer, un mutal lixtod mimeno perot be Shabbat. Y se puede sacar de esa rama la fruta en Shabbat. Veimu anaf besamim, mutal litrosh mimeno anafim balem la riach. Y si es una rama que saca, que tiene hojas que dan buen olor y que se reparten, también puedes cortar la hoja para repartir, por ejemplo, en un Brit Milá en Shabbat. Hasta acá el Vav. Zain, séptimo punto. Seguimos. Isur Shimush Beilam. Esto lo vimos también la última vez, que está prohibido ocupar un árbol en Shabbat, por la costumbre que tenían de cortar las ramas, los frutos, y era tan normal cortar frutos y ramas de los árboles que no se puede ocupar el árbol. Y acá hay una cosa muy importante que vamos a ver, que la última vez no la expliqué como tenía que explicarlo bien, entonces ahora lo vamos a ver mejor. Dice así: Asu Jajamim, Siak Leisur Kitzirá Basru Lishtamesh Beilam Beshabbat. Los sabios hicieron un cerco de este trabajo de Kotzer, y entonces dijeron que está prohibido ocupar un árbol en Shabbat. Shema Toja Shimush Beilam Yabol Itlosh Mimeno Anaf Oale. Porque hay un riesgo por la costumbre que tú en Shabbat vas a cortar una rama o hojas del árbol. Le fijaj azul la alot alilam azul lishaen alam. Por esto no se puede subir a un árbol en Shabbat y no se puede apoyar fuerte sobre un árbol en Shabbat. Vejen azul la niach alav hafatzim, y no se puede poner cosas sobre el árbol, un libro o algo así no se puede tampoco. O la cajas hafatzim shayum munachim alav, o había algo en el árbol y tú lo quieres sacar del árbol en Shabbat, tampoco se puede. Bima ruach eifa veshabat beget venitfaz velam azul orido. Y si el viento te voló algo de ropa, un sombrero, algo así, quedó en el árbol, no lo puedes sacar del árbol en Shabbat. No se puede. No se puede sacar algo que está en el árbol en Shabbat ni poner algo en el árbol en Shabbat. Vejen azul la caja kadur chenafala leilam. Y si a los niños se le cayó una pelota en el árbol, no se puede en Shabbat sacarla del árbol. Veazur lenanea ailan que de lorituto. Y no se puede tampoco mover el árbol para que caiga lo que quedó en el árbol tampoco. Entonces, como dijimos la vez que estudiamos este tema, que era tanta la costumbre de ocupar el árbol que hicieron esta prohibición muy, muy estricta. Aunque hoy día nosotros podemos pensar que la posibilidad de sacar una rama es mucho más lejana, pero como dijimos, hasta que no llegue un Beit Din del mismo nivel del Beit Din que hizo la prohibición, no se puede anular la prohibición. Entonces seguimos con ella. ויש להיזהר שלא להניח על האילם בערב שבת חפצים שצריכים להשתמש בהם בשבת. Y hay que tener cuidado de no poner entonces en el árbol todo tipo de objetos que vamos a necesitar en Shabbat,
אמנם מותר לנגוע בעץ ולא להשתמש בו ולא להזיזו. Tocar un árbol se puede, pero moverlo no se puede y apoyarse en él fuerte, recargarse sobre él en forma fuerte que te está apoyando realmente sobre él no se puede. Tocar se puede, mover no. ולא רק בעת אסור להשתמש, אלא גם בצדדיו. Esto es lo que me faltó explicarlo mejor la última vez y ahora vamos a verlo como lo explica el Rab. Dice, no solo sobre el árbol está prohibido ocupar, sino también los bordes del árbol. ¿Qué quiere decir? Ainu bedevarim anishanim alab, cosas que están apoyándose en el árbol. Lemashal azulin nanet benanedak shuralaez. Por ejemplo, si hay un columpio que está agarrado a las ramas del árbol, tú no te puedes columpiar ahí, porque no se puede ocupar el árbol ni algo que está agarrado al árbol. ואפילו אם היא קשורה לעץ בצד אחד בלבד, וכן אסור להוריד בגד מחבל שקשור לעץ. O por ejemplo, hay un cordel que tú ocupas para tender la ropa y está agarrado de un árbol a otro, en Shabbat no va a poder sacar la ropa de ese cordel, porque está ocupándose algo que está agarrado directamente al árbol. No se puede del árbol y no algo que está sujeto al árbol ocupar. וכן אסור לעלות בסולם שנשען על העץ, וכן אסור ליטול דברים מסל שתלוי על העץ. Y no, tú por ejemplo tampoco, si hay una escalera que está apoyada en el árbol, no te puedes subir sobre esta escalera, y si hay un canasto que está colgado al árbol, que ocupa durante la semana para guardar libros ahí, por ejemplo, en Shabbat no lo va a poder ocupar. Y ahora viene lo que vimos hace un tiempo, que aquí está muy bien explicado, que lo explica el Rab, y que nosotros lo dijimos bien cuando lo estudiamos, pero había que explicar un poco mejor. Vein tiku yetet ve'etz ve'alayetet talu naneda mutar linanedba. ¿Qué dice acá? Dijimos cuando estudiamos esto la última vez, hace 2 semanas, 3 creo, que hay lo que se llama en Shabbat, kli sheni, kli shlishi, cuando estamos hablando de cocinar, no sé, seguro que aparte de ustedes ya conocen eso, lo han escuchado. Dice acá el Rab que del árbol yo no puedo ocupar el árbol ni para guardar cosas, para sacar cosas del árbol, no subirme al árbol, y algo que está apoyado al árbol tampoco. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un clavo en el tronco? Y yo quiero guardar ahora un gorro, un abrigo, colgarlo de ese clavo. No se puede. Como dijimos antes, que si hay un cordel del árbol, no se puede tender ropa ahí y sacar la ropa tampoco. Pero si son dos apoyos, o sea, yo tengo un clavo y de ahí tiro el cordel a otro clavo al árbol, ese cordel ya se puede ocupar. O sea, ahí yo puedo poner, por ejemplo, ropa o sacar ropa de ese lugar. O como dijimos, una hamaca. Si la hamaca está colgada de un árbol a otro y tú te quieres recostar, descansar ahí, o un columpio, dijimos, de árbol a árbol, no se va a poder, porque se considera o árbol o algo que está directo, agarrado directo del árbol, no se puede ocupar. Pero si ya hay tú no estás ocupando de lo que está directo del árbol, sino de la segunda cosa, eso sí se puede ocupar. O sea, si está el árbol, un clavo y el cordel, ese cordel ya puede ocuparlo poniendo cosas dentro o sacando cosas de él. Si hay una hamaca y tiene la hamaca 2 estacas o fierros al árbol y de ahí tú pescaste la hamaca o el columpio, lo que tú quieras, y eso se puede ocupar, que es como un cliché o un cliché se puede decir.
¿entienden? Una cosa, el árbol no, una cosa que viene al lado del árbol tampoco directo, o un cordel o un clavo, pero si hay otra cosa tirada y esa segunda cosa, tú en ella puedes ocuparla para colgar cosas, para sacar cosas de ahí, eso ahí permitieron los sabios. Eso es lo que nos explicamos muy bien la última vez. Espero que me entiendan, espero que se entiende lo que digo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? Shalom, Ra, Shalom, shalom. ¿Alguien Josefina. Sí, yo Sí, rap, todo se se entiende, entiende gracias. bien? Muy bien. le quiero preguntar algo. Sí, Sí, a ver si entendí bien. sí. Por ejemplo, si hay un clavo en un árbol y había desde antes de Shabbat una chamarra, un suéter con bolsas que tiene algo que usted quiera sacar, ¿eso es lo que explicó el último, que sí se puede? ¿O una bolsa y quiere sacar algo de ahí? Najón, tiene razón. Si yo yo no puedo sacar, si tengo un clavo en el árbol, yo no, y tengo una chamarra, como usted dice, un abrigo, yo no lo puedo sacar del árbol, porque es como sacar del árbol. Pero si dentro del bolsillo de él, o dentro, usted colgó una bolsa, no puede sacar la bolsa, pero dentro de la bolsa hay cosas, usted puede sacar o poner cosas en la bolsa. Eso es lo que dijimos. Sí, quería entender bien, gracias. Muy bien. Entonces vamos a ver lo que dice el Rab acá. Vein taku yatet beetz veala yetet taluna neda. Y si entonces pusieron sobre el árbol, clavaron antes de Shabbat una estaca, un clavo grande, y sobre eso pusieron un columpio, ahí sí se puede uno columpiar. Mutar linanedma. Mimnei shayeten nikra tzidei aetz, vananena kvar nekshevet tzidei tzidadim. O sea, el clavo se considera tzidei, parte del árbol, y el columpio parte de parte, es como un cliché, como dijimos, y ese columpio ya se puede ocupar. Eh, Sobre eso ya los sabios, como tú estás tan consciente de que hay algo especial acá por lo que te exigieron hacer, dos, no ocupar el árbol y lo que está al lado del árbol, entonces tú ya estás consciente que aquí hay un problema, entonces acá los sabios vieron que ya la posibilidad de que se haya cortado una rama es muy lejana y no quisieron prohibir más. וכן מותר להוריד בגד מחבל שקשור ליתד שתקוע בעץ. Y como dijimos, también se puede sacar ropa. Si había el árbol, un clavo y un cordel, y está ropa colgada ahí en Shabbat, se puede sacar. Si, por ejemplo, estaba seca antes de Shabbat y no era muxe, como vamos a ver más adelante, entonces se puede sacar en Shabbat también esa ropa. Ven Ishin Be'erev Shabbat Sulam al Yetet Tkwavet mutarlo lalot bo Shabbat. Y si antes de Shabbat había un tipo de estaca o algo en el árbol y tú pusiste la escalera sobre esa estaca, no sobre el árbol, tú puedes subir por esa escalera en Shabbat también y ocupar esa escalera, como dijimos, como acá. Raúl, una pregunta. Sí, Shalom. shalom. La hamaca también se puede utilizar si se colgó antes, no de un árbol, sino un clavo, otro soporte. Sí, es como Se puede dijimos usar, antes. ¿cierto? Sí, porque la hamaca va a ser el segundo ya, el clavo, el árbol, el clavo, la hamaca, y ahora ocupar la hamaca. Entonces, Ok, ocupar la hamaca ya es como estamos explicando que se puede. ok. Directo del Gracias. clavo no se puede ocupar, si se puso otra cosa y se ocupa la segunda cosa, ya se puede. Pero Ok, mucha gracias. gente, por ejemplo, pueden colgar una hamaca directo al árbol y tienen que saber que no se puede entonces en Shabbat apoyarse en ella, si no Toda. tiene un clavo. Muy bien. Veim Shim Berev Shabbat, ¿quién? Eso vimos.
מותר לעלות מפני שהסולם נחשב צידי זה. ואם תלו בערב שבת salsal al dientes, y también, como dijimos, si pusiste un canasto, está el árbol, el clavo, un canasto, y quiere ocupar ese canasto, se puede también en Shabbat. Se puede poner de varime, se puede poner cosas en ese canasto y sacar de ese canasto también cosas. Pero ahí no se podría sacar el canasto, sino se solamente podría las sacar cosas el que canasto. contiene la canasta. Ajá, Najón, ok, najón, gracias. najón, tiene razón. Rab, una pregunta, perdone. Sí, Si tengo una maceta, sí. la tengo en un lugar, pero en Shabbat yo quiero no regarla, sino ponerla al sol, ¿eso se puede mover o no se puede? No se puede. No se puede, ¿verdad, Mutsi? No. En Muxi, aparte, si usted, la maceta necesita el sol y está moviendo eso para que le dé el sol, es realmente como una cosa de sembrar. Si usted abre la ventana de la casa y entra sol a la maceta o aire puro que va a ayudarle un poco a la... Pero usted no tiene ninguna intención, se puede abrirla. Pero mover la maceta especialmente para que reciba el aire y esto no se puede. Ok, gracias. עץ זקן שיש לו שורשים שבולטים מהקרקע ורוצים לשבת עליהם, אם הם נמוכים משלושה טפחים, הרי אין כקרקע ומותר לשבת עליהם. ואם הם גבוהים משלושה טפחים, דינן כעץ ואסור. Hay una ley que, si Dios quiere, no sé si algún día vamos a estudiar, que se dice que tres puños cerca de la tierra es como la tierra. Esa altura es tan pequeña que es como tierra. Dice acá el Rab, ¿qué pasa si hay un árbol que a veces es un árbol grande, un árbol ya de años, y a veces se salen las raíces hacia afuera y no alcanzan una altura de 3 puños? Se considera como que fuera pura tierra. Entonces dice el Rab, si tú te quieres sentar en esas raíces, que es como, podría ser como ocupar un árbol, dice el Rab que no hay problema, porque como son menos de 3 puños, se considera como parte de la tierra. Si estas raíces tienen una altura más grande, ya es como un árbol y ya no se puede ocupar. No te puedes sentar ahí. Pero si son pequeñas, menos de 3 puños, está esa regla que se ocupa mucho en las leyes de Sukkot y en otras leyes que 3 puños se considera como pegado al piso, por ejemplo. Entonces, eso es lo que dice acá. Si están uno ve esos árboles viejos que tienen grandes y que tienen raíces que salen de la tierra, pero están muy cerca de la tierra. Tú te puedes sentar sobre ella y no pasa nada. Het. Octavo punto que trae el Rab acá. Dinin nosafim. Otras leyes que tienen que ver con kotzer. Kol ma shasru jajamim urak shimush beilam o bedomelo. Todo lo que prohibieron los sabios no querían, como dijimos, prohibir más de lo que se necesita, y ellos estimaron que todo lo que se prohibió son el árbol, que era de mucho uso para nosotros, o algo parecido al árbol. Por ejemplo, o arbustos que tienen una rama muy dura que se parece al árbol, también no te puedes apoyar en eso ni ocuparlo. O dice Rab, Shegedelim Baem Perot Kashin Kedlat, o tienen todo tipo de frutos muy grandes, como algo muy firme como un árbol, que es como el dlat. El dlat es como el zapallo, la calabaza. También no se puede ocupar ese tipo de arbusto o plantas. Aval logasru al minea sabin rakim, pero todo tipo de plantas blandas que no son como, no tienen ningún parecido con el árbol, pasto o cosas así, no prohibieron. לפיכך מותר לשבת על דשא למרות שעל ידי כך היושב מזיז את העשבים.
Y por eso no hay problema si tú tienes un jardín con pasto y tú te quieres sentar, aunque la hoja, el pasto mismo se va a mover cuando tú te sientas sobre él o caminas sobre él, no hay ningún problema porque no hicieron esta restricción. No. Los sabios saben que nosotros estamos conscientes de que no se puede sacar un poco de pasto de la tierra, es cortar. Pero nadie tiene intención de hacer eso. Pero en el árbol que es tanta la costumbre de en 10 semanas de estar cortando y sacando ramas para cocinar o para las frutas de él, que ahí te prohibieron. Pero en otros tipos de vegetales que son muy blandos, que no tienen ningún parecido al árbol, no te prohibieron ocuparlo y tú te puedes sentar sobre ello y no hay problema. Sigue el Rab, otra ley que tiene que ver con esto, Pri Shomed Lajila, un fruto que está listo para comerse. Asru la riach bo beodo mejubal laet. Prohibieron los sabios oler este fruto todo el tiempo que está en el árbol, colgado en el árbol. ¿Por qué? Shema itleshu kedei leochlo, porque la costumbre, cuando tiene un fruto que se ve muy agradable y olor muy, muy agradable, y es muy posible cuando tú lo quieras solo oler, lo puedes cortar. Entonces prohibieron oler un fruto del árbol todo el tiempo que está en el árbol. Aval mutar la riach tzimachim reihanim bemakom tzimihatam. Pero se puede oler, por ejemplo, todo tipo de flores que están todavía en la tierra, con cuidado que no vaya a cortar la hoja o cortar una de las flores, pero olerla solamente para tener el agrado en Shabbat está permitido. Porque como no es la costumbre comerla y arrancarla, te permitieron, si quieres, oler esto y tener el agrado del olor. Además que nosotros sabemos que hay una bendición. Cuando tú sientes un olor agradable, tú bendices a Dios, hay una bendición que se hace. Entonces ahora tú estás en Shabbat, tienes un agrado de este olor y quieres bendecir a Dios por esto, y quieres tomar la flor para poder olerla. Si una flor, una planta, está permitido, si una fruta está prohibido por la costumbre de que uno la quiere sacar y cortar para poder comer. אלא שאם הריח בא מענפי העץ, אסור לו חסם ביד, כי דינם כאילן שאסור להסיסו. Pero si es una rama que tiene de alguna forma algo que, ¿cómo se llama? Tiene ahí flores que son de buen olor y tú quieres agarrar la rama y moverla, ya no se puede porque es como mover un árbol que no se puede mover, o no se pueden mover las ramas del árbol. Y parece que para acercar puede oler, tú querrías hacer esto con una rama de un árbol, pero flores que tienen buen olor, no habría problema olerla aunque están todavía en la tierra. Eso es lo que dice el Rab. Veimen rakim, kanafim adas, mutalo belekarban, leav kedei la riham, eitev beisaer kamuban lo litlosh. Dice, como dijimos antes, pero hay arbustos que son muy livianos, que no son ramas que son duras y no se parece tanto como un árbol, como dijimos antes. Por ejemplo, un mirto, que tiene muy buen olor y nosotros ocupamos mucho para la Abdalá, por ejemplo. Y quiere oler el mirto, como son ramas muy blandas y no se parece a un árbol. Entonces te permiten agarrarlo para mover con cuidado que no vaya a cortar la hoja del mirto. Mutar la lejeta la sabim, se puede caminar sobre el pasto. Aunque hay un peligro que cuando tú estás caminando puedes pasar a llevar y cortar arrancar el pasto. Y esto es por la regla que dijimos antes, que el que está caminando no tiene intención de cortar. Entonces cuando tú estás haciendo algo permitido, que es como por ejemplo acá caminar, y no tiene intención de cortar y se cortó algo, dijimos que está permitido porque es una cosa que no tiene intención y no es seguro que ocurra.
que no es psik reisha, como dijimos. Entonces dice el Rab, no hay problema. וגם אין הכרח שיתלוש, אבל כאשר הסבים גבוהים, וברור שיתלשו בדרך הליכתו, אסור ללכת עליהם. Pero si hay, a veces uno está caminando por un lugar donde la maleza está alta, y cuando tú estás caminando por ahí, seguro que se va a cortar, entonces en ese caso no podrías caminar por ese lugar. Porque si es seguro que se van a cortar, aunque no tiene intención, ya sería psikrecha y ya no se puede. כשם שאסרו חכמים להשתמש באילן, כך אסרו לרכוב על בהמה. También hablamos de esto, como te prohibieron los sabios ocupar un árbol, también prohibieron ocupar un animal en Shabbat, subirse a un animal, montar un animal. No, porque no vaya a ser que él va a tomar una rama para darle al caballo como está acostumbrado en día de semana. וכן אסור חכמים לרדות דבש מכוורת דבורים, מפני זה נראה כמו תולש ממחובר. Aquí hay otro detalle, que una persona que quiere sacar la miel de una panal de abejas tampoco se puede, porque es como, se ve muy parecido a algo que está en el lugar donde está viviendo y tú estás arrancando dentro del panal sacando la miel, no se podría también en Shabbat. Aunque no es algo para nosotros muy que tiene que ver con nosotros, pero igual. Mutal adam la mitet beemto liata sabim mejubarim que de shetochal bema baem. Tú puedes poner tu animal, traerlo a un lugar donde hay pasto para que ella coma, pero ella está arrancando el pasto, sí, pero es como para comer para ella y tú no tienes beneficios de eso. Shalom, Rab. Shalom. ¿Calman? Sí, qué pena, me acordé a último momento, se me había olvidado. Bienvenido. Gracias. Mutal Adam, entonces, si tú quieres tu animal, tú no puedes hacer que tu animal haga un trabajo en Shabbat. Está prohibido en la Torah que tú, no solo que tú no puedes hacer un trabajo en Shabbat, que tu animal tampoco haga un trabajo en Shabbat. Tú tienes que descansar y tu animal tiene que descansar, pero ¿y qué trabajo el animal no puede hacer? Un trabajo para ti, como arar la tierra, como cortar algo de la tierra ocupando el animal. Pero como él ahora está comiendo y está arrancando el vegetal, pero es para su beneficio personal, no es para un trabajo para mí, no hay problema que yo lo traiga a un lugar y él pueda cortar y comer lo que él necesita. ולא נסתווינו לדאוג שתשמור שבת בעצמה, אלא רק שלא תעשה מלאכה עבורנו. Y la prohibición es solo que no haga un trabajo para nosotros, pero ella, si es para ella misma, no hay problema que lo haga. 9 punto. Anafim uprajim shebagarta. Flores que están también lo vimos esto, perdonen que estamos repitiendo tanto, pero como estamos empezando de este libro, es mejor hacerlo de nuevo todo ordenado, entonces va a ser un repaso por mientras, para los que estuvieron al principio. Anafim uprajim shebagarta. Flores y ramas que están en un florero. En isur mukse hal al anafim ugivolim prajim sheniktefu livnei shabbat beyadu laem lenoy o lerrea. Todo tipo de flores. Nosotros sabemos que vamos a estudiar, si Dios quiere, más adelante, después de los trabajos, una prohibición que se llama mukse. Mukse es todo tipo de cosas que nos ocupan generalmente en Shabbat, que los sabios prohibieron moverla, para que no vaya a llegar a hacer un trabajo. Entonces uno podría pensar que una rama que ya está cortada y no tiene ningún uso para ti, podría ser uno de estos tipos de mukse que no se puede mover en Shabbat, como una lapicera o cosas así que vamos a estudiar si Dios quiere. Pero dice el Rab que como la cortaste antes de Shabbat y la tienes para embellecer la casa con flores o ramas de mirto, por ejemplo, para que haya buen olor en la casa, y tú antes de Shabbat le diste este objetivo, ya no se mukse y se puede mover y no hay problema. לפיכך, מותר לטלטל אגרטל
שיש בו ענפים נוי בריח, y por eso que tú quieres mover un florero que tiene esta rama, por ejemplo, si hubiera una rama botada en la calle, en Shabbat, tú no puedes moverla, es mukse. Pero esta, como la preparaste antes de Shabbat y le diste este objetivo en tu casa, dejó de ser mukse. Y si tú quieres mover el florero de un lugar a otro, no hay ningún problema. Vejem mutal, vejem mutar, leotzi et anafim me'amayim, כדי להתבונן בהם o la rijam, ven bese y sur kotzer. Y también se pueden sacar del agua las flores para olerla, y no hay problema de que las estás sacando del lugar donde están viviendo porque ya están muertas. No es como el aguacate que estaba sacando raíces del agua, acá no, ya están muertas. Tú las puedes pescar y oler y no hay problema. Hoy ven la shorashim porque no tiene raíces. Vejem mutar lachzir lamaim, anafim she'en aleem prajim. También se puede devolver al agua, si sacaste una rama para olerla de mirto, por ejemplo, tú la puedes devolver después al agua, porque no tiene flores. O anafin sheish laem alim prajim shegamru lipatach. O todo tipo de flores que ya están totalmente abiertas, ya se abrieron. Ven bese y sursorea y no hay problema. Mimnei she'amayim lo yigremu leemshech tzimichatam shel anafim prajim ela rak yishmeru et rananatam. Si las flores que están en el florero ya están totalmente abiertas y no se ve que el agua va a causar algo nuevo en estas flores, se pueden sacar y volver a poner, dice el otro. Aval asur lachnis lemaim anafim sheyesh aleem nitzanim shel prajim o prajim sheitchilu lipatach aval adain lo nifteju legambre. Pero flores que están empezando a abrirse, o que tienen florcitas pequeñas que están creciendo, no se pueden poner en agua en Shabbat, porque el agua les va a causar que las flores se abran y que pareciera que está como sembrando algo nuevo y va a tener un efecto en la flor. Omnam mutal lotziam mi'amayim ben beser isur kotzer. Mimnei shelo ishrishu beman. Pero este tipo de flores no se pueden sacar del agua, pero una vez que las sacaste del agua ya no las puedes poner de nuevo en el agua. Porque como se están abriendo, es como que algo nuevo está pasando acá. Le fijaj, por esto, a Mekabel ser prajim bematana, el que recibe en Shabbat, una persona vino a tu casa en Shabbat y te trajo flores de regalo. Y hay parte de estas flores todavía no se han abierto totalmente. No puedes ponerlas en el agua. Para que no siga el proceso como de algo está ocurriendo, como está continuando el proceso de sembrar, que está la planta creciendo, está desarrollándose, está haciendo algo nuevo que no había antes, como abrirse. Entonces no se puede poner en agua. Los faradim dijimos que ellos permiten hacerlo porque la flor ya está cortada y es algo que parece haber algo nuevo acá, que está actuando el agua como que está provocando que esto siga creciendo o siga desarrollándose, pero en verdad ya está muerta. Entonces el Rabanim y el faradim permiten esto, los ashkenazim no, como dice acá. Yud. Vamos a terminar acá y terminamos el trabajo de Kotzer y la próxima semana, si Dios quiere, empezamos con Meamer, que ya va a ser algo nuevo. Atzitz. Ahora está hablando de maceta. Dice así. 10. En 10º punto. Kishem shasur litrosh anaf o ale mitzemach shetomeach ba'adama, kach asur litrosh dabar mitzemach shetomeach ba'atzitz. Como no se puede cortar una rama o una hoja de una planta que está en la tierra, tampoco en una planta que está en una maceta. Ela shebatzit nakuv kevan she'anekev mechaver et ha'tzemach lakarka atolesh mimeno ver b'isur kotzer mi'atorah. Hay algunas macetas que tienen un agujero por debajo y eso
causa que como que estuviera absorbiendo la vida directamente de la tierra. Entonces, si tú cortas algo de esta maceta que tiene un agujero por debajo, aunque tiene su tierra y su vaso donde está, pero tiene un agujero debajo que absorbe la humedad de la tierra misma, si tú cortas algo de ella, estás pasando la prohibición de la Torá de cortar. Pero si una maceta que no tiene un agujero por debajo y no está recibiendo la vida de la tierra de abajo, Atolesh mimeno ver bisur, el que corta algo de esta maceta es prohibición de los sabios. Y también está prohibido regar o echarle agua a la maceta en Shabbat. Azul, esto es lo que usted preguntó, señorita Sara. Azul aziz atzit mimkomo be Shabbat mishun sheroe que mukse. No exactamente, pero está prohibido mover una maceta de un lugar a otro en Shabbat porque es mukse. Que din klish en sur. Gracias, Rab. Pero seguro que va a hablar de lo que usted preguntó también. Que din klish en sur. Dentro de mukse tenemos distintas definiciones. Acá dice la maceta se llama klish en sur. Un objeto de uso prohibido. Es como una lapicera o algo así que vamos a estudiar. Sharei azul las tatzmajin chebo lekotfam, porque es un objeto de uso prohibido porque no se puede cortar una rama de ella y sacar frutos de ella. Aval lechores me como mutar letalteló klishel melachtolisur. Pero como vamos a ver en Muxe, hay veces que estos tipos de Muxe se pueden mover si tú necesitas el lugar de ello. La maceta también podría. Avalechores me como mutar letalteló klishel melachtolisur. Si necesita el lugar donde está, se va a poder mover, dice el Rab. Vimos a Tzitche Regirín la virote mi makom le shem noi, o que de la rijó, que va en shikarchi mucho le eter, en boisur muxe. Y si es una maceta muy bonita, que todo el tiempo la tienen como adorno, y la acostumbran a mover todo el tiempo y mirar y todo esto, se convierte en un objeto de uso permitido y ya no es muxe, como vamos a ver cuando estudiemos muxe, si Dios quiere. Entonces, si es una maceta que está fija en el lugar, que se riega, que se ocupa normal, que es una maceta que está fija en un lugar, es como un objeto de uso prohibido. Cuando estudiamos muxe vamos a entender mejor. Y no se puede mover en Shabbat. Si necesita lugar, sí. Pero eso vamos a estudiarlo después. Pero si una cosa de adorno que está en la mesa y la mueven de lugar a lugar y la miran y le toman el olor y una cosa que todo el tiempo la están ocupando, no está en un lugar fijo, es como un adorno, ¿no? Entonces en ese caso sería un objeto de uso permitido y es más fácil moverla cuando se necesita. Pero esto se va a entender mejor cuando estudiemos Muxe, si Dios quiere. Lefamim este masasat atzit asur mishum sorea kotzer. A veces el mover una maceta está prohibido de la Torá como sembrar o cortar. Le mashal, cosechar. Ima atzit nakub kishur shel shoresh katan umunach a la carca. Si este maceta tiene un agujero por debajo, como dijimos, un agujero que tiene el tamaño que una raíz pueda salir de ahí, y está en la tierra, si tú la mueves, estás como cortando. Y si está en una mesa y tú la pones en la tierra, estás como sembrando. Y eso sería prohibición de la Torá. Entonces no se podría mover eso si está en el jardín, por ejemplo. Esa maceta está sobre tierra y tiene un agujero. Es realmente, o como cortar si lo sacas de ahí, o lo pones ahí y sembrar, o moverlo, por ejemplo. Rab, disculpe. Sí. Esta maceta, encontré una canasta que no es una maceta, o sea, no tiene agujeros. Ya. Yo a esa canasta le puse un hilo abajo y le puse tierra, o sea, no hay un agujero, no hay nada que filtre o que esté, que haga la raíz en la tierra. Entonces, a veces yo, como usted dijo, entonces, no va a ser prohibición de la Torá sacarlo de ahí o ponerlo ahí porque no tiene la unión con la tierra, pero va a sí, ser prohibición no está. pero va a ser muxe. Y si lo
muevo no de la forma normal con la mano, sino con el pie, pues tampoco estaría prohibido. Si se mueve, Solo como empujarlo con el pie, bueno, sí, no sé, no estaría prohibido. No estaría no, prohibido. Si no tiene un agujero por debajo, no estaría prohibido. no, y de hecho donde yo la tengo no hay tierra, es piso Es piso. y es Sí, como una canasta. no, Jon. Solo hay que moverla un poco como para que le pegue No un poco habría- el sol. pero otra vez, eso es el Es lo problema. mismo, ¿verdad? Es por lo mismo, es por el sol. Si usted, no, Jon, eso está Ok, ayudando a la planta y usted está interesada que la planta reciba el sol el aire fresco o algo así, ya es problema. Porque usted ok, está esa es interesado la razón. Najón. Pero si usted quiere Ok, moverla porque le está molestando el lugar y quiere moverla con la pierna, aún si le molesta el lugar, podría con la mano todavía, si no tiene un agujero por debajo. Como dice, ok, como Klisch el Melachthol Isur. gracias, Si Raf. es para el bien de la planta, ya es problema. Ok, ואם הציץ היה מונח על פלסטיק קשיח, אסור לנוטלו מעל הפלסטיק ולהניח על קרקע משום זורע. ולכן הנצרך להזיז את הטיל לצורך מקומו צריך להקפיד להעביר אותו עם הצלחת הפלסטיק שתחתיו. No, si estaba sobre un plato, por ejemplo, que había un agujero en este maceta, pero estaba debajo, tenían un plato de plástico duro, algo así. Entonces está tapando el agujero. De nuevo, sí pasa a ser una cosa de los sabios, pero sacarlo del plato y ponerlo en la tierra otra vez va a ser como sembrar. Y si tú quieres moverlo, tú puedes moverlo como con el plato que está tapando el agujero y es solo como una prohibición de los sabios, no de la Torá moverlo. Y para la necesidad del lugar es como el muxe que vamos a estudiar si Dios quiere, de un objeto de uso prohibido por su lugar se puede mover a veces. Entonces, si tiene el plato, aunque tiene un agujero, el plato está tapando, está haciendo una interrupción entre la maceta y la tierra, ya no es prohibición de la Torah, sino de los sabios solamente. Y a veces se podría. Así, sí. perdone que moleste tanto No, 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 con estas preguntas. diga. Tengo muchas macetas y me encantan, entonces, y las trato de cuidar. Entonces, la pregunta esta que tengo es lo contrario. Por ejemplo, si tengo macetas que no le puede caer mucha agua, porque ahorita está lloviendo mucho, y Sí, si yo quiero moverla para que no le caiga mucha agua, sino para, para ponerlas en el, ¿cómo se dice? En el techo, o sea, abajo del techo, ¿se podría? solo con ¿Tampoco? la pierna. Solo con el pie también. Sí, y si tiene un agujero, ya no se puede ni siquiera con el pie porque está cortando. Si no tiene un agujero, si es cortar, si está unida a la tierra y usted la quiere cortar, aunque sea con un cambio que no va a ser provisión de la Torah, va a ser provisión de los sabios. Si esto no No. tiene agujero, Ujú. entonces No están en tierra. Todas no está las en que tierra. tengo Ay, le llega lluvia. es piso. Donde yo las tengo, todas están en maceta y es un piso donde están, Ah, pero a veces olvido sí. que las dejo donde cae mucha lluvia. Ah, Recuerdo que si reciben mucha lluvia, se pudre la raíz y se muere. entiendo. Entonces, es lo contrario. Pero ahí sería ¿Podría moverla si en caso solo con la pierna. olvidé con el pie? Ok, Solo con el pie. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un tipo de muxe que usted está haciendo ahora, está moviéndolo por el muxe mismo, para cuidar el muxe. Entonces eso no se puede mover con la mano, solo con la pierna, con una forma ok. muy distinta. Gracias, Rafa. Rap, una consulta. En el caso de que la mayoría de las macetas tienen orificio y tienen un platito debajo, Sí, o sea que si ese orificio estuviera conectado a la tierra, uno traería la provisión de la Torá. Y sí, cuando no está en la tierra, tiene un plato y uno saca algo de unas macetas, sería provisión de los sabios. sí, ¿Eso sería como el resumen? sí. Ok, gracias, Rap. Ok. Ahora, una cosa que a veces se da, pasa bastante cuando uno tiene los nietos o los hijos chicos en la casa, dice así, "Atzit shenafal behelek me'adama shebo nishpeja". Una maceta se dio vuelta y cayó a la tierra. Y la pregunta es dejar esto
la tierra en el piso y se ve sucio, o se puede volver a levantar y tal vez tomar la tierra y ponerla, ¿cómo se llama?, sobre la maceta de nuevo. Entonces dice el Rab, Azul la adama letoja. No se puede devolver la tierra sobre la maceta. Está prohibido, va a pasar a llevar la prohibición, porque cuando tú vas a tapar con tierra, especialmente a veces la raíz se destapa, se revela cuando se dio vuelta, entonces tú vas a causar que esta planta, cuando vuelva a tener la tierra encima, le va a ayudar, entonces va a ser o joresh o zorea, la prohibición, o arar o sembrar. Y nos hable caja, dama y muxe, basule taltelado, y aparte que la tierra misma es muxe, no se puede mover. Begami madama lo nishpeja mi atzit, ela shebenefilata atzit nidgalu shorashim betzemach. Y también, si no cayó tierra, pero las raíces se revelaron cuando se dio vuelta, y tú lo vas a tapar, lo vas a enderezar y se va a tapar de nuevo, no se va a poder también, porque también está ayudando a la planta de esta forma. Y va a ser como sembrar, está haciendo un trabajo para la planta para que no se vaya a morir o no vaya a pasarle algo. O para que mejore su situación. Begami madama lo nishpeja mi atzit, ¿qué? Azules o como, y en este caso no se va a poder levantar la maceta ni siquiera con la pierna, porque el tapar las raíces que se revelaron cuando se dio vuelta es uno de los trabajos o de la Torah o de los sabios de Zorea o Joresh. Hasta acá los trabajos que ya habíamos visto. Entonces, si Dios quiere, la próxima semana vamos a empezar con Meamer y vamos a seguir con los otros trabajos que vienen, Bezrat Hashem, con los vegetales. Zeu. Hasta aquí hoy día, si Dios quiere. Si alguien quiere preguntar otra cosa, no sé. Gracias, Rafa. Rab. Muchas gracias. Gracias, Rab. Y entonces la maceta que se regó, entonces, ¿qué se hace? ¿Se deja ahí? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es tu pregunta, La Tanda? maceta que se regó, la tierra, ¿se deja ahí? Sí, ¿Se puede barrer? se puede barrer. Sí, mejor se puede barrer. Y se tira la tierra, no se usa más. En Motzei Shabbat la puedes poner de nuevo en el macetero. En la maceta. Mm, ujú. Ok. Kol tu betzlaja. Por lo que se puede. Shalom.